Hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a esta su sección favorita de Mexicanos en Europa, donde desmenuzamos la actividad de nuestros compatriotas en el viejo continente. Les habla Douglas Sierra con el gusto de siempre y me acompaña como siempre el señor Oscareño Mendoza. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, Doug. Pues ya emocionado por hablar de un caso que está muy de moda dentro del ámbito de mexicanos en Europa, pero que para mí se están diciendo cosas que no son tan ciertas, Doug. No es que haya mucho de dónde elegir, esa es la realidad, También, pero pero- vamos a hablar de Julián Araujo, un caso que en este momento está teniendo mucho revuelo porque fue titular en el partido contra el Manchester City, amistoso en Estados Unidos, pretemporada, Barcelona contra el Manchester City. Creo que habla bien de él, que Hansi Flick lo esté tomando en cuenta hasta cierto punto, pero como dices, tiene sus matices. Claro, tiene sus matices porque de entrada no lo puso en su posición natural, ¿no? Julián Araujo es más lateral derecho y jugó como un volante por derecha en ese 4-2-3-1. Entonces, ahí de entrada ya tenemos una mala señal, yo creo, porque a pesar de que Julián lo puede hacer bien jugando como atacante prácticamente, es que ahí tiene más competencia. Está Lamine Yamal, está Ferran Torres, está Rafinha, Rafinha, por supuesto. claro. O sea, al final yo creo que jugando como extremo o volante por derecha lo va a tener mucho más difícil aún que como lateral derecho. Definitivamente, y te voy a soltar un dato curioso que es bueno para empezar a introducir su historia. Él empezó su carrera como extremo, o sea, no es una posición que desconozca del todo, pero ya su carrera en primera división evidentemente la ha hecho como lateral derecho. Él nace en Lompoc, California, es mexicoamericano, sabes que me encantan esos temas, Yo por así eso que ahorita no hablo me, mucho. me voy a dar grasa. Es mexicoamericano, de padres mexicanos, evidentemente. Hace su carrera en las categorías inferiores, no solo del LA Galaxy, sino también de Estados Unidos. Y tuvo un antecedente que jugaba en el Barça Academy, que es una sede de la Academia de Barcelona en Estados Unidos. Y ahí tuvo la oportunidad de jugar por ahí Matthew Hoppe, que jugó un tiempo en el Schalke, en el Mallorca. Es una academia medianamente reconocida en Estados Unidos. Entonces, por eso, por ahí se pueden encontrar con algunas fotos de Julián Araujo con la playera del Barcelona desde antes de que llegara esta nueva posibilidad de llegar al conjunto culé. Pero obviamente se da en un contexto distinto. Él llega al Barcelona, sí, después de haber tenido bastante actividad con el LA Galaxy, pero a pesar de que el Barcelona le había dado seguimiento, inmediatamente no le dio la oportunidad de subir al primer equipo con Xavi Hernández, a pesar de que lo tenía bien visto. Sí, de hecho se da esa sesión a la Unión Deportiva Las Palmas, donde llegó a un contexto, yo diría, bastante favorable, porque de entrada el director técnico era García Pimienta, un estratega con toda la escuela Barça, muy Sí. destacable, que creó un equipo muy reconocible y muy atractivo desde mi punto de vista. Y ahí Julián, pues realmente se hizo con la titularidad. Si no fuera por algunas lesiones, bueno, Julián hubiera sido prácticamente indiscutible en esa 23-24, que para mí fue muy positiva, porque ahí jugando muchas veces incluso como carrilero, porque a veces era línea de 4, a veces era línea de 3 con carrileros, tuvo bastantes oportunidades Julián ahí, Doug. Y tuvo la oportunidad de recibir cierta guía por parte de García Pimienta, que también tuvo pasado en las categorías inferiores del Barcelona. Sí. Creo que le ayuda en su proyección, le ayuda a pulir su juego. Por supuesto que hay ciertas cosas que no va a corregir de la noche a la mañana, pero te diría que a priori, una de las cosas que más se le criticaban a Julián Araujo desde que estaba en la Major League Soccer era que subía tanto que quedaba totalmente descolgado a su equipo en la transición defensiva, en su costado, y también al momento de defender ese segundo palo en el centro lateral, pues le costaba mucho trabajo, esa es la realidad. Y en cuanto a conceptos, en cuanto a oficio defensivo, me parece que Julián Araujo puede destacar porque tiene velocidad para regresar, para ese famoso ida y vuelta, pero no tanto porque sepa meter la pierna, porque tenga esa lectura buenísima. Y por eso García Pimienta le pedía que no subiera tanto. Era un bloque para empezar más compacto. El LA Galaxy era un equipo sumamente largo. Sí. Entonces, el estar en una estructura que quizá era un poco más rígida, que le demandaba un rol más delimitado, creo que le ayudaba. Y también en selección mexicana lo pudo reflejar hasta cierto punto.
pero vimos que no estaba muy acertado con balón y Claro. por eso también cayeron muchas críticas, pero si uno explora con detenimiento su temporada en Las Palmas, uno se da Bueno. cuenta de que con los canarios sí pudo corregir bastantes cosas. Sí, de hecho, dos cosas. La primera que decías de que muchas veces deja muchos metros a su espalda. Demasiados. Bueno, es algo muy común en laterales que son más de corte ofensivo, ¿no? Lo hemos Sí. visto bastante. Eso al final puede corregirse. Yo creo que con Las Palmas sí se mostró bien defensivamente. Incluso recuerdo un partido contra el Madrid, muy famoso, donde le hace un buen 1 contra 1 a Vinicius. En general creo que Sí. tuvo una actuación sólida. Y es un buen ejemplo, ¿no? De que es un lateral que tiene la capacidad de ser fuerte en el mano a mano, pero claro, destaca más por lo que hace a nivel ofensivo, Julián Araujo. Y bueno, ahora yo creo que ha corregido algunas cosas, como por ejemplo esa defensa del segundo palo, que tanto se le criticaba en selección. A ver, yo creo que todavía es una debilidad, pero en Las Palmas lo vi un poco más fino en ese sentido, Sí. porque cuántas veces no lo vimos con el tricolor fallar en ese aspecto. Sí, en el partido contra Qatar, me acuerdo, en la Copa Sí, de es Oro, cierto, sí. por ahí tiene una falla importante. gol? Puede ser, Sí, ¿no? sí, 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 es sí, en sí. el gol. Pero creo que en las Palmas, por estar mucho más arropado, porque realmente si uno explora esos partidos, sí Julián subía, pero una vez que realmente estaba muy asentado Las Palmas en campo rival, que era un equipo propositivo a partir de la posesión, pero la labor ofensiva en las bandas sí se recargaba mucho en lo que podían hacer los extremos y de vez en cuando el extremo requería una ayuda de que el lateral le pasara a línea de fondo, a su espalda, ahí es cuando Julián tenía cierta proyección, pero en el apartado defensivo se podría decir que Julián se vio un poco más, más mesurado, más pulcro, se podría decir, porque sí era un apartado donde realmente yo veía que le costaba muchísimo trabajo y yo siempre he dicho, en la selección mexicana uno de los escenarios que más nos cuesta en las fases de juego es la transición defensiva. Sin duda. Porque busca proponer la selección mexicana, veremos cómo cambia esto con Javier Aguirre, pero realmente si buscas proponer a partir de la posesión, los laterales están prácticamente dando amplitud en 3/4 de cancha y te expones a que ante una pérdida te hagan la transición, ahí Julián Araujo salía perdiendo muchísimo. Y en varios goles que encaja el Galaxy en su momento, de verdad, él sale retratado en esas fotografías del gol en contra, porque se tardaba muchísimo en regresar. Y sí, como te decía, a partir de la velocidad, sí que podía Corregir, competir, ¿no? Sí, sí. pero más por ímpetu que por conceptos. Y esos conceptos me parece que ya los ha podido adquirir en cierta medida con García Pimienta en Las Palmas. Esa es la conclusión, que en Las Palmas realmente evolucionó. Vimos a un Julián Araujo mejor en líneas generales, pero aún así, y esto puede ser contundente, vámonos ya con las afirmaciones, Doug. Para mí no es lateral que tenga nivel para jugar en el Barcelona. Dato contundente, a ver si la gente no se te cae encima, hermano. Aquí ya quitaron el video, seguro. Pero mira, sinceramente yo estoy de acuerdo contigo y no necesariamente es una crítica a Julián Araujo, es que vamos a empezar a entrar también en cuál es su competencia en el Barcelona. Claro. A ver, está Ronald Araujo, que ha jugado como lateral derecho, juega normalmente como central diestro. Sí. Está Jules Koundé, espero te haya gustado mi pronunciación en francés. Impecable. Impecable, bastante bien. Que hizo una muy buena Eurocopa con Francia, me parece el MVP del conjunto galo con Didier Deschamps. Por supuesto que está Héctor Ford en un escalón, bueno, todavía no se sabe del todo qué va a pasar con Sergi Roberto, pero podría ser contemplado todavía. Así que a priori tiene bastante competencia y además tiene la opción añadida de Eric García, que estuvo cedido un año en el Girona, pero que no sabemos qué va a pasar y también ha jugado como central diestro. Bueno, ha jugado a perfil cambiado y también ha podido jugar como lateral, así que tiene muchísima competencia si pensamos en esa posición como lateral derecho. Y ya lo habías comentado, como un volante por derecha, como un extremo por derecha. Claro. Está todavía más difícil con un Lamine Yamal que estaba absolutamente desatado en la Eurocopa con España. No tiene muchas opciones. Si lo pensamos con detenimiento, no tiene muchas opciones. Es que mira, para mí el primer lateral derecho del Barça es Koundé. Eso creo que va a ser el titular, va a ser prácticamente el de los días importantes. Sí. El número 2,
Ahí se puede jugar con lo que decías, lo de Araujo jugando en la lateral, que también no es novedad, ya lo ha hecho Xavi, lo ha hecho Koeman, o sea, no es algo nuevo. Luego va a ser Héctor Fort. Yo creo que Héctor Fort es un chico que ya ha recibido mucha confianza desde la campaña anterior y es muy versátil, puede jugar por izquierda o por derecha. Y yo Araujo creo que está por debajo de Fort, honestamente. Luego, hipotéticamente, ¿no? Si jugara por izquierda, que yo lo veo algo surrealista ahora mismo, pues ahora mismo está Alejandro Valde, por ejemplo, que es el número 1, y quizá hay más dudas con quién podría ser el número 2. Puede ser el propio Fort. Araujo por izquierda me cuesta mucho verlo, honestamente. Yo lo Y creo que vería más por nunca lo he derecha. hecho realmente. No, Yo no lo por he eso visto sería ni muy un solo. surrealista, ¿no? Sí, sería Muy complicado. surrealista. Algo que quizá en su momento dio un poco de esperanza para que se quedara en el Barça fue la venta definitiva de Serginho Dest al PSV Eindhoven. Sí. Pero bueno, Dest, al igual que Araujo, estaban en condiciones en que era mejor cederlos que quedárselos porque iban a tener muy poco rodaje. Y ya como atacante, pues mucho más difícil, ¿no? Con los nombres que ya hemos citado. Ahora mismo el panorama es muy complicado para Araujo de que se quede en el Barcelona, pero yo digo que no tiene nivel para ser lateral del Barcelona, pero yo creo que tiene nivel para jugar en la élite europea. Tiene nivel para mantenerse en la Liga Española. Sí, Así sin lo duda, definiría. Y como tal, también percibo que Hansi Flick, si en algún momento decide quedarse con él, tiene claro que quizá no es esa opción prioritaria para ser el lateral derecho, porque además juega prácticamente en una altura superior, ¿no? Exacto. Estaba arropado por un lateral, por una línea de 4. Es un lateral más alto que Koundé, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, y por mismo perfil de jugador. A ver, Sí, claro. en la salida de balón del Barcelona siempre había alguien más adelantado, que en este caso el lateral opuesto, que era Alejandro Valde, y lo demás se recargaba en los centrales y en Koundé, que ya lo hacía bastante bien desde el Sevilla, pero es algo que Julián Araujo no hace. Veremos Claro. cuál es la propuesta, cómo lo va a desmenuzar Hansi Flick, pero si decide quedarse con este modelo de juego o replicar ciertos patrones de juego, es algo con lo que Julián ni siquiera encaja. No, O sea, está diría que por el encaje del perfil de Julián Araujo, si pensamos en que Alejandro Valde va a ser titular y se va a recuperar de esa lesión, Seguramente, sí. seguramente, no veo que el otro lateral sea igual de profundo, No. sinceramente. No, porque además es algo que está muy aceitado ya desde Xavi, que es esa salida de 3 con Koundé quedándose más bajo y la amplitud la da Valde o el lateral izquierdo, que también Sí. llegó a ser Cancelo por izquierda, y por derecha Yamal o en su día Dembélé. Que Cancelo es otra opción, no la habíamos Cancelo, mencionado. que ahora mismo está fuera del club, sí. ya acabó su sesión, pero Sí, diversos deciden quedarse. reportes dicen que podrían ir por el Dug. Sí, así es. Entonces yo te preguntaría, estimado Oscar, si tú lo revientas y dices, no, es que no es lateral. Yo no para el estoy Barça. reventando a nadie, no le vendas humo a la gente. Bueno, es que esa afirmación fue muy contundente. Bueno. Fue digna de Fue un facto. de ciertos programas televisivos en México. ¿Qué es lo mejor para él? Entonces, ¿qué es lo que dirías que le puede beneficiar más si, a ver, se acabó su sesión con Las Palmas? Tengo entendido por diversos reportes que es una opción todavía, que se prolongue esta sesión con Las Palmas, a pesar de que ya jugó con el Barcelona. Pero ¿qué sería lo mejor para él? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que ha disputado esta pretemporada con el Barcelona y que ya tuvo una buena presentación en su primera campaña en el máximo circuito español. Bueno, pensando en que queremos a un Julián Araujo que juegue, que tenga muchos minutos, sobre todo porque en clave selección puede ser muy importante, que ya tocaremos un poco más eso, yo digo que lo mejor es salir del Barça, ya sea por una cesión, que es yo creo una opción muy viable. Si va a Las Palmas de nuevo, yo lo vería con buenos ojos, honestamente, a pesar de que ya no está García Pimienta, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo lo vería bien que se vaya otra temporada a Las Palmas o en algún otro club de primera. Jugaría bastante y mientras más minutos tenga en la élite, mejor para él. Pero yo creo que en ningún caso lo mejor puede ser que se quede en el Barça porque va a tener minutos residuales prácticamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aquí el problema es que le queda un mes para encontrar equipo y el arranque de la Liga Española realmente no está tan lejos. No está cerca. Sí. Así que tienen que tomar una decisión rápido. Para mí es mucho mejor tener un jugador mexicano en las ligas europeas que tenga muchísima actividad a que esté prácticamente en la banca
toda la temporada, que no tenga actividad, porque el ritmo importa muchísimo para que cualquier jugador encuentre su mejor forma, y creo que Julián Araujo estaba en buena forma con Las Palmas precisamente porque tenía mucho rodaje, tenía mucha actividad y tampoco ya estaba jugando en un equipo que tuviera límite de edad o estuviera en una segunda categoría, como sí lo podía hacer en el Barça Athletic cuando ficha por el equipo culé, pero en este caso ya estaba teniendo rodaje, estaba respondiendo bien y el entrenador confiaba bastante en él. A mí me impresionó un poco, debo reconocer, que García Pimienta le respetara tanto el lugar a un jugador que por conceptos iba un poco atrasado, se podría decir, y García Pimienta siendo un entrenador tan estructurado en sus modelos de juego, pero es algo que le puede ayudar a Julián Araujo a encontrar un equipo que lo haga brillar, también que esté bien arropado por un cuerpo técnico que reconozca perfectamente sus cualidades, qué es lo que puede dar, y depende también a qué equipo se vaya, cuál es el destino que va a elegir en caso de que se vaya al Barcelona, pero para mí, desde luego, no sería lo mejor que permanezca en el Barcelona tampoco. No, y además que vaya a un equipo, yo creo que sea propositivo, porque yo no me imagino a Julián en un equipo muy acostumbrado a defender en bloque bajo, ¿sabes? Tipo un Mallorca, un equipo de cuarto escalón de España. Sí. Ahí le podría costar más, ¿no? En cambio, si va, no sé, a un equipo más propositivo, ahí puede estar bien Julián. Mientras más podamos ver su faceta ofensiva, mejor. Quizá yo sí lo vería un poco, porque Julián Araujo es un jugador muy vertical, tiene mucha velocidad. Para las contras, ¿no? Puede ser. Tiene muy buen acarreo, pero tendría que partir de una posición más adelantada, como en el caso de Hansi Flick, así es como lo veo yo. Y ya para empezar a cerrar este episodio, ¿lo ves como el titular de la selección o como ese jugador que se perfila a asumir ese puesto titular en la lateral derecha o en otra posición? Ahora mismo no, pero yo creo que si tiene muchos minutos y tiene ese rodaje, es el que tiene más potencial. Yo lo pongo así, yo lo veo como el que tiene más potencial de nuestros laterales derechos, pero ahorita mismo creo que el lateral derecho titular es Jorge Sánchez, porque es el que ofrece más garantías en el apartado defensivo. Sí. Ojo con Rodrigo Huescas también, que ya hemos platicado de él, que está siendo titularísimo con el Copenhague. Aquí la buena noticia es que tenemos la posición perfectamente cubierta. Sí, es la ventaja, incluso pensando en otros jugadores, Jorge Sánchez, por ahí el Guamerucito, el del Toluca. Sí. Que incluso puede jugar por izquierda también. Dio bastantes buenos partidos, pero veremos si Javier Aguirre lo continúa considerando. Probablemente Julián sí sea llamado por Javier Aguirre, sé que lo conoce bien, hablaba de él en entrevistas y creo que es alguien que sí podría llamar recurrentemente en la selección mexicana, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El que ofrece mayores garantías en el apartado defensivo, más allá de que Julián haya mejorado bastante en la última campaña, sigue siendo Jorge Sánchez. Y además, creo que su Copa América es bastante buena, bastante sólida. Y me sorprendió, a pesar de lo que comentábamos de que Jorge Sánchez venía de un contexto donde prácticamente no tenía minutos, no jugaba. Entonces, si Jorge Sánchez sigue respondiendo de la manera en la que lo ha hecho en la selección mexicana, probablemente Julián se mantenga en ese segundo escalón, pero lo que comentabas de la proyección, Julián tiene 22, 23 años, sí. Está en el fútbol europeo, probablemente, bueno, ya se ha encontrado con un equipo que confía en él, sí. Entonces su proyección es mayor, digamos, su margen de crecimiento es mucho más amplio de lo que ya pudo hacer Jorge Sánchez, que está de regreso en el fútbol mexicano, puede hacer un buen papel con el Cruz Azul de Martín Anselmi, pero ya no va a crecer demasiado. O sea, yo creo que ya se va a quedar ahí y depende de la valoración que le dé el cuerpo técnico, que también depende de lo que hagan en el fútbol internacional. Así que ahí lo tienen, amigos de Editorial Puskás. Por favor, déjenos su opinión aquí abajo en los comentarios y por favor, recuérdale a la gente, querido Oscariño, dónde te pueden encontrar. Mi parte favorita, pues en Twitter, sobre todo para fines profesionales, puro fútbol, @OscarMendoza02, y si quieren, bueno, platicar, que seamos amigos, en Instagram, OscarAMD02. Amigos y lo que gusten, afirmación. No, amigos nada más. Amigos nada más. Sí, hoy amaneciste un poquito más cerrado. Sí. Más cerrado. Sí, claro. Me sorprende bastante, querido Oscariño. A mí me pueden encontrar
en X y en Instagram como @Douglas_Sierra B. Te digo, yo no me meto en problemas, yo pongo Tienes el mismo arroba. Sí, tengo que hacer eso. Sí, te lo sugiero para que la gente no batalle demasiado en encontrarte. Así que ahí lo tienen, amigos de Editorial Puskás. Por favor, suscríbanse, sigan nuestro contenido, que se vienen más cositas. Nosotros nos vemos y cuídense mucho. Chao.